que es de bien nacidos ser agradecidos. En junio teníamos programado un homenaje a nuestro compañero Rogelio, que no pudimos celebrar por causas de fuerza mayor. Hoy, Día del Pilar, queremos retomar aquella idea y ofrecerle un reconocimiento como muestra de gratitud a todos los años de entrega como tañedor de nuestra rondalla. Requiero la presencia en escena de su hija, que leerá una carta en su nombre, y de nuestra presidenta Ángela Navarrete, que le dedicará unas palabras y le hará entrega de una placa. Acompáñame en el escenario, por favor. Va a acompañarnos también en el escenario nuestro compañero y querido Rogelio. Bueno, disculpadme, estoy un poco nerviosa, ¿vale? Acércate. ¿Ahí? Vale. Buenas tardes, estimado público, y gracias por asistir a este homenaje a mi padre, algo que es muy emotivo para mí. Os agradezco el interés y que nos dediquéis vuestro tiempo. He intentado ser breve, pero son tantos años de trayectoria que me ha sido un poco complicado. En el año 1975, mi padre, al que ya le entusiasmaba la música, y sobre todo la melodía de la guitarra, se hizo socio del Centro Aragonés, que en un futuro próximo se iba a convertir en su segunda casa, pues ha pasado parte de su vida aquí, rodeado de muchos compañeros que lo han arropado desde el principio. Él nunca fue a una academia de música, siempre ha tocado de oído, algo que mucha gente ha admirado en él. También, desde siempre, le han encantado las jotas, con una preferencia especial por la melodía de Sierra de Luna. Su primer profesor fue Emilio Ruiz, de cuyo trato surgió una bonita amistad. Era un gran profesional. Yo recuerdo verlos tocar en festivales, misas, rondallas, y solo con mirarse ya sabían qué había que hacer en cada momento. Junto a Emilio también fueron grandes amigos, entre otros, Eufemio, Lorenzo, Pedro, un gran etcétera. Mi padre se acuerda mucho de una concentración cerca de Montreal del Campo, que le encantó especialmente, aunque él disfrutaba siempre si se trataba del Centro Aragonés, en cuyas actuaciones lo ha dado todo. También me comentó sobre un viaje a Francia, donde se hospedaron en casas con distintas familias. Disfrutó de la estancia y volvió encantado y con regalos, pues siempre traía algo para mí y para mi madre. En 1989, aproximadamente, yo fui paje de la reina Mari Carmen Galindo. En esos años, mi padre disfrutó viendo a su niña, así es como me llamaba, iniciándose en el baile de la jota vestida de mañica. Claro que aquí se juntaba todo, la melodía de la jota y la mejor melodía que él había creado, su niña. Fueron pasando los años y él, por supuesto, seguía fiel a su rondalla. Cogía su guitarra y enseguida se animaba con una jota o con lo que surgiera. Tuvo a más profesores,
como Manolo Gorriz, Jesús, Tony, entre otros. Con todos y cada uno de ellos has seguido aprendiendo y perfeccionando. En 1995 fuisteis a Tauste, a un concurso donde quedasteis los segundos, lo cual no me extraña nada. Han sido casi innumerables los viajes, concentraciones, festivales, misas y rondas en los que ha participado, y quien conozca a mi padre sabe que lo ha disfrutado como el que más, compartiendo risas, alegrías y emociones, rodeado como siempre de gente que lo quiere. Recuerdo que en las rondas, por las caminatas que os pegabais, volvías a casa cansado, pero jamás te quejabas, y es porque con tu guitarra eres feliz. Daba igual que al día siguiente tuvieras que madrugar. Llegada la hora, te levantabas y a funcionar como el mejor. Como ya sabéis, mi padre es par con palabras, pero en su cara siempre podía leerse la felicidad de haber estado con todos vosotros. Ha tenido muchos compañeros y compañeras, como Antonio, César, Paquita, Cristina, Sol, Maite, Iserte, Rubén, entre otros muchísimos más. Con cada uno ha compartido momentos de toda índole, y todos lo habéis arropado mucho en sus momentos de capa caída. Cuando lo habéis llevado y traído, os habéis preocupado por su bienestar y estado pendientes de que no le faltase de nada. Gracias, de corazón. Mi familia y yo os lo agradeceremos siempre. Él, por su parte, está muy sentidamente agradecido de haber formado parte de esta gran familia. Nosotros, tu familia de casa, te decimos también que estamos muy orgullosos de ti. Perdón. Que eres un gran luchador y un ejemplo a seguir. Y aunque a veces te lo recordemos poco, te queremos y te admiramos. Después de esto, me siento mal. En el centro aragonés, Rogelio, menudo en estatura y quizá parco en palabras, es en lo que verdaderamente cuenta. Muy grande por su calidad humana, pues es discreto y humilde, pero tremendamente responsable, confiable y eficaz. Muy grande por su dedicación y su calidad como tañedor, y muy grande por el amor entregado a su familia y a la música. Por todo ello, simplemente, te recordamos que ya hace mucho tiempo que tienes ganado un noble espacio en la historia musical y la memoria colectiva de este centro aragonés. Has sido un músico que con tu sola presencia en la rondalla contribuías a serenar los ánimos y templar los nervios de los cantadores y cantadoras que se aprestaban a ofrecer lo mejor de sus voces. Rogelio, un recuerdo especial. Me acompañaste en un recital poético. Eso no se acuerda nadie, pero yo sí. Te queremos. De Puerto de Sagunto a Rogelio García López por su dedicación y trayectoria como componente de la rondalla Puerto de Sagunto 2020. Rogelio, te vamos a pedir que nos acompañes en el escenario en esta última parte, que es todo dedicado a ti.
Y ahora, querido Rogelio, serán tus compañeros quienes te agradezcan tu entrega con lo que más te une a ellos, la jota. Primero, nuestro grupo de canto te dedicará una jota alusiva. Después, será el grupo de baile quien te dedique una de tus jotas predilectas, la jotica vieja. Y finalmente, la rondalla, tu rondalla, te dedicarán el paso doble Sierra de Luna, que servirá como cierre al festival matinal del Día del Pilar. Y antes de despedirnos, quisiera recordarles que esta tarde, a partir de las 6, celebraremos un festival en nuestro local social donde os esperamos a todos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía esta mañana. Muchas gracias.
Ese siempre ha sido su sitio. Siempre ha estado en el extremo de la rondalla con su guitarra, capitaneando a las guitarras, y en este homenaje pues creo que debe ocupar este sitio. Y su rondalla, pues como procede, sus compañeros cerrarán este homenaje con esta pieza que tanto le ha gustado siempre tocar y acompañarnos a nosotros. Rogelio, mil gracias por tu trabajo y tu dedicación. Maestro, cuando guste, Tierra de Luna. Bueno, pues gracias a todos, les esperamos esta tarde y gracias, Rogelio. Yo creo que ahora nos tendremos que hacer fotos, tus compañeros contigo aquí en el escenario. Muchísimas gracias.